Buenos días para todos. Buenos días. Buenos días para los que están allá en sus casas. Los bendigo. Que el Señor Jesucristo siga derramando bendiciones en sus vidas. Que sea Dios nuestro Padre el guardador de su casa y de su familia. Los bendigo. Amén. Que el día de hoy vamos a hablar del temor a Dios. Hay gente que confunde el temor a Dios con tenerle miedo a Dios, ¿cierto? Entonces, digamos que hay gente que no tiene temor de Dios a pesar de que habla de Dios. Hay gente que no tiene temor de Dios a pesar de que va a una iglesia, ¿sí? Es todo lo contrario. Se burla de Dios y yendo a la iglesia. Se burla de Dios congregándose. Se burla de Dios con los que hablan de Dios. ¿Cierto? Entonces, no solo no temen a Dios, sino que se burlan de Dios. No solo no temen a Dios, sino que se mofan de aquellos que tememos a Dios. ¿Qué es temer a Dios? Primero que todo, ¿qué es temer a Dios? El temor a Dios es amar a Dios y procurar no fallarle. Ese es el temor a Dios. Que aun cuando tú falles, aun cuando tú te equivoques y aun cuando tú hagas algo que no está bien, tengas el temor de fallarle a Dios para decirle, Padre, perdóname. Mira que muchos predicadores han tomado a David en prédicas como el hombre pecador, como el hombre burlador, como el asesino, como el ladrón, como el adúltero, como muchas cosas, mas sin embargo, la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y cómo es un hombre conforme al corazón de Dios? Es un hombre que teme a Dios. Es un hombre que procura siempre agradar a Dios. Es un hombre que procura siempre estar bien delante de Dios. ¿Cierto? Por eso Dios envió a su Hijo, envió a Jesús, envió a Cristo para que fuese hombre y enseñarnos como hombre qué es ser un hombre conforme al corazón de Dios. Claro, difícil para nosotros hoy, después de haber llegado a los caminos de Dios, luego de haber sido un hombre pecador, ¿cierto? Pero el único que podía haber sido santo era Cristo, ¿cierto? Era el único que estaba llamado a ser santo, sin mancha y sin pecado, para poder cumplir el objetivo que era la salvación de la humanidad. Por eso nosotros, después de haber sido pecadores, después de haber pecado y de seguir pecando, porque no falta el día en que cometemos errores, ¿cierto? Por su gracia podemos con el temor a Dios decir, Padre, perdóname. Padre, me equivoqué. Al igual que David. David no conoció a Cristo. David no vio ni supo de Cristo, ¿cierto? Pero él oraba al Padre y le decía, perdóname. Pedía perdón. La Biblia dice que conforme al error del capitán, del teniente que mandó a la guerra para que lo mataran, para poderse quedar con su esposa, dice que duró mucho rato pidiendo perdón. Dice que cuando le dijeron que él debía morir, dice que rasgó sus vestiduras y dice que se echaba ceniza y entró en un periodo de lamentación y de como un autocastigo en la carne para que Dios viera su arrepentimiento. Entonces,
conforme al corazón de Dios es el corazón de Cristo, ¿cierto? Un hombre como David, aun siendo pecador, era conforme al corazón de Dios. ¿Qué nos impide a nosotros ser un hombre conforme al corazón de Dios? No temer a Dios, no tener temor de Dios. Eso es lo que nos impide a nosotros no ser conforme al corazón de Dios. La Biblia dice que que Dios pesa los corazones, ¿cierto que sí? Dios pesa el corazón. ¿Cómo pesa nuestro corazón? ¿Con qué lo pesa? Con una balanza, ¿cierto? Entonces, en un lado coloca el corazón nuestro y al otro lado, ¿cuál? El de Cristo. Al otro lado, el corazón de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo vino a enseñarnos lo que es ser conforme al corazón de Dios. Entonces Cristo vino y nos enseñó el Evangelio del Rey. No el Evangelio de Lucas, como lo he hecho yo en varias oportunidades, ¿no? Porque es que dicen el Evangelio según San Lucas. Según San Lucas, no, el Evangelio de Cristo, el Evangelio del Reino, porque Cristo es el Evangelio, ¿cierto? Entonces Cristo nos enseñó conforme nos tenemos que comportar. ¿Cómo debemos amar? Dice, amad aún a vuestros enemigos. Porque si aman a los que te aman, pues qué gracia tiene. Dice, ¿no hacen eso también los malos? Hoy en día vemos bandidos, ¿cierto? De todas las calañas, por decirlo así, pero aman a los que los aman, ¿cierto? Un narcotraficante, un guerrillero, un terrorista, un ladrón, un apartamentero, una prostituta o cualquier drogadicto, ama a los que los aman, ¿cierto? ¿Y qué razón, qué gracia tiene amar a los que te aman? Ninguna, porque eso lo hacen todos, aún los malos. Pero los que se dicen ser buenos, no aman a los que no los aman. Y eso fue lo que nos enseñó Cristo, a amar a los que no nos aman, a amar a los que nos hacen daño. Por eso muchas veces me dicen a mí, es que usted es bobito, es que usted no aprende, es que usted no cambia, es que usted todo el tiempo le ve en la cara. No, porque es que hay que amar a nuestros enemigos. No tiene ninguna gracia odiar al que me odia y amar al que me ama, porque no es lo que Cristo nos enseñó. ¿Ven? Es más, hay ahora que me viene la palabra odiar, hay personas que dicen, Padre, en medio de una oración que hacen, dice, enséñanos a odiar lo que tú odias. Dios no odia. Dios rechaza el pecado. No ama el pecado, pero tampoco lo odia. Porque ama al pecador, no el pecado. ¿Eh? Entonces, no es enséñame a odiar lo que tú odias, sino enséñame a amar a toda la humanidad. Enséñame a amar como tú amas. Enséñame a amar conforme tú amas. ¿Sí? Porque eso dice Cristo y eso nos enseña Cristo. A amar aún a nuestros enemigos. Cuando estaba en la cruz, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cierto? Decía al comienzo que hay personas que se mofan de los que hablamos de Dios. Perdónalos, porque realmente no saben lo que hacen. ¿Sí? Una forma de amar es perdonándolos, pidiendo perdón por ellos.
pidiéndole al Padre que los perdone. Esa es una forma de amar a nuestros enemigos. No es ir a abrazarlos, ir a cogerlos a besitos, ir a apapacharlos. No, es perdónalos. Tener misericordia de ellos es amar. Porque aquel que no ora por sus enemigos simplemente no los ama. ¿Ve? Entonces, conforme Dios coloca tu corazón aquí y coloca el corazón de Cristo acá, es seguros que si colocan el corazón de cada uno se va a mantener en balanza. Debemos procurar eso siempre, que podamos, el día de que nuestro corazón sea pesado, pueda mantenerse en la balanza horizontal con el corazón de Cristo. Porque si tu corazón no da el peso del corazón de Cristo, pues ahí sí va a quedar vertical la balanza y no va a ser conforme al corazón de Cristo. Hay personas que dicen: yo amo a Dios, yo creo en Dios. Sí, todo el mundo cree en Dios. El problema no es creer, el problema es temerle a Dios. ¿Sí? Porque hay gente que se pone a hablar de Dios tomando, bebiendo licor, emborrachándose. Hay gente que ya alcanza el nivel de drogadictos, alcohólicos, perdidos en los vicios, y dicen que aman y creen en Dios. El tema no es decirlo, el tema es hacerlo, porque en medio de todo uno puede decir muchas cosas, pero tú puedes, no es lo que digas, sino lo que haces. Eso eres tú. Tú puedes decir: yo voy a amar a todo el mundo, o a todas las personas, perdón, ¿cierto? Yo voy a amar a toda la humanidad, pero llega alguien y te pisa y ¡prenga! Un pellizco, me pisó. ¿Ven? Lo empujó, tenga un codazo, me empujó. No. Siempre habrá alguien que te haga algo. El mismo Señor Jesucristo dice: en este mundo tendréis aflicción. No dijo que no íbamos a tener aflicción. No dijo que esta vida sería una vida de un jardín de rosas al que no había que ni siquiera regarlo, porque Dios lo regaba con el rocío y siempre iba a ser florecido. No, dice que tendremos aflicción. Habrán guerras y rumores de guerras, habrán pestilencias, habrán muchas cosas en esta tierra. Dice: pero yo he vencido. Todo aquel que en mí cree, las cosas que yo hago, aún mayores las hará. ¿Sí? Todo aquel que pidiere en mi nombre, todas las cosas que pidan le serán hechas. Entonces puede haber rumores de guerras y guerras, pero el Señor te guarda. Si tú temes a Él, si tú sabes orar. Hace unos días hablábamos con alguien, ¿no? Y le decíamos: es que no sabemos pedir, porque la humanidad pide: Señor, dame paciencia. Entonces le da problemas para que adquiera paciencia. ¿Sí? Pero si pedimos sabiduría, mire que la Biblia dice que la sabiduría es el temor a Jehová. Desde el momento en que empiezas a temer a Dios, empiezas a tener sabiduría. ¿El problema cuál es? Que pensamos que lo que estamos haciendo está bien. Que si yo voy a la iglesia el domingo, que si yo voy a una congregación el domingo, y el lunes, el martes, el miércoles y hasta el sábado, de lunes a sábado, escucho reggaetón, escucho vallenato, digo palabrotas y hago trampas y no sé qué, entonces el domingo voy y pido perdón. No es un partido de fútbol que el que peca y reza empata. No. Porque Cristo no nos enseñó eso. Cristo nos enseñó a buscar la santidad, ¿sí? A mantenernos en integridad.
¿Cómo nos mantenemos en integridad? Si nos están dando unas vueltas en una compra mal dadas, devuelva lo que no le corresponde. No es que el tonto es el que se equivocó. No. No es que el bobito es el que se equivocó y el vivo vive del bobo. No. Teniendo temor a Jehová, teniendo temor de Dios, no podemos quedarnos con un peso que no sea nosotros. No podemos mirar la vecina o el vecino, porque pues, a veces hablamos solo de la vecina, pero resulta que las vecinas también miran los vecinos, ¿sí? No podemos decir, ay, ese carrazo que tiene el vecino y yo no tengo nada, yo ando a pie, ¿sí? Dicen muchos que ven una mujer bonita y dicen, miren eso y yo andando a pie, yo montando en carretilla. No, teniendo temor a Dios es no hacer todas esas cosas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque para eso, teniendo temor de Dios, se cumplen los mandamientos. Se deben llevar a cabo los mandamientos. Se deben cumplir las leyes y los estatutos. Estaba escuchando un predicador, que no lo voy a nombrar, y estaba dando una prédica, una enseñanza con el credo de la Iglesia Católica. Entonces colocaba a toda la congregación, y no eran 1 ni 10, ¿no? Ni 1000, eran más, todos recitando el credo de la Iglesia Católica. Entonces, si yo voy a tomar lo de allá para poner a los de acá, mejor quédense allá. ¿Qué tiene que ver el caldo con las tajadas? Dicen por ahí. Nada. Si tenemos temor de Dios, pues vamos a Dios y Dios sabe lo que debemos hacer. Dios nos va a colocar en nuestro corazón lo que tenemos que hablar. Dios va a colocar en cada uno de nosotros el saber que tenemos un problema, que tenemos una dificultad, que tenemos una situación, pero que por temor a Dios siempre vamos a decir, Padre, perdóname. Perdóname por esto. Perdóname por aquello. Perdóname por haber dicho esto, perdóname por haber hecho aquello. Entonces, eso es temor a Dios. ¿Sí? Para eso vino Cristo, para enseñarnos el temor a Dios, para enseñarnos el evangelio del reino, para enseñarnos conforme Él se comportó y fue, que nosotros podemos hacerlo. De nada nos sirve, qué sé yo, ir a la iglesia, a una congregación todos los días, pero salir y insultar a todo el que se nos pasa por el frente. Conozco personas que van a la iglesia el domingo, que van a congregación los domingos, pero no les duele la lengua para echarle la abuela a nadie. Que no les duele la lengua para decir cualquier cantidad de sandeces. Y dicen temer a Dios. Si tú te juegas la boca echándole agüelas a los demás, no temes a Dios. Si tú tomas una botella de trago para embriagarte, no temes a Dios. Si tú utilizas drogas para envenenar tu cuerpo, no temes a Dios. Si tú tienes amante, no temes a Dios. Si tú eres ladrón, no temes a Dios. Si tú dices amar a Dios o dices temer a Dios y te alimentas con cosas del mundo, no temes a Dios. Hay que ser congruentes. Tu cuerpo es de lo que te alimentas. Tu corazón es de lo que tú guardas en él. Y tu mente es lo que tú le das y lo alimentas. Entonces, no puedes decir, es que yo temo a Dios, yo soy un hombre de Dios, yo soy una mujer de Dios, pero el domingo. Y eso conocí a alguien en una ocasión que llegaba de la iglesia y levantaba abuelas a todo el mundo. Lo levantaba abuelazos a todo el mundo. Entonces,
¿Dónde está el temor de Dios? Ahí no hay temor de Dios. Tenemos cantidades, infinidades de congregaciones hablando de Dios. ¿Pero de cuál Dios? Porque el Dios al que yo le sirvo no comulga con eso. No aprueba eso. No aprueba eso. Tenemos a personas hablando de Dios y ahorita en diciembre lo primero que hicieron el 1 de diciembre fue hacer un arbolito que llegaba hasta el techo. Tenemos a pastores hablando de Dios y en diciembre lo primero que hicieron fue una congregación llena de adornos navideños. Tenemos predicadores diciendo que la Navidad es Cristo y que Cristo es la base de la Navidad. Pero muéstreme en la Biblia dónde dicen los apóstoles, dónde escribieron los apóstoles que Cristo les enseñó a celebrar la Navidad. No hay. Lo único que les enseñó fue la fiesta de la Pascua. Fue la única fiesta que Cristo celebró. No hay un solo libro de la Biblia que diga que Cristo celebró Navidad. Porque no lo hay. Entonces, ¿por qué viene un predicador ahorita o cualquier tipo de predicador a decir que, que Cristo es la base y el significado de la Navidad? ¿A son de qué? Dicen creer en la Biblia. Dicen llamar a la Biblia la palabra de Dios. Y si Dios no dice en su palabra que celebremos la Navidad, ¿por qué lo hace? Ah, pero las cosas sí las acomodan a su manera, ¿no? Entonces, dice, por ahí hay una personita, una señora más exactamente, que se volvió a casar y dijo, no, es que Dios aprobó mi nuevo matrimonio. Falso. Pastorcitos que se divorcian y dicen es que Dios autorizó divorcio en caso de adulterio. Pero el adúltero era él. Entonces me puedo casar porque es adulterio y entonces ya hubo separación por causa de adulterio. ¿A dónde dice Dios que te puedes divorciar y volverte a casar? La Biblia dice que solo en caso de adulterio, pero el que se divorcie, quédese solo. No dice vuélvase a casar. Eso sí lo hacen. ¿De dónde acá esto se ha convertido en la base para que la gente manipule las cosas de Dios y engañe a los demás? Cristo no predicó con ninguna Biblia. Los apóstoles nunca predicaron con una Biblia. Pero hoy en día lo primero que te preguntan es, ¿y dónde dice eso en la Biblia? Por eso tengo una Biblia aquí. ¿Sí? Porque le dicen a uno, ¿y dónde dice eso en la Biblia? Es más, hay pastores que dicen, me revela a mí, me habla a mí, Dios me habla a mí. ¿Sí? Yo paso 8 horas, 10 horas todo el día delante de Dios. Pero hay que ir a buscar la revelación a la Biblia. Entonces, ¿delante de cuál Dios está? Si Cristo dijo, yo hago lo que veo hacer a mi Padre. Cristo nunca dijo, yo hago lo que está escrito aquí. Pero como en el reino sí hay una Biblia, como en el reino sí todo está escrito, ¿sí? No hay una Biblia, está el libro y todo está escrito. Entonces, Jesús le dijo a Satanás, escrito está. ¿Bien?
Pero no le dijo a nadie, básese a través de la Biblia. No estoy diciendo que esté mal leer la Biblia. Pero si tú quieres revelación y estás delante de Dios, la revelación te la da Dios. La palabra te la da Dios. La revelación y la profecía te la da Dios. La palabra para el pueblo te la da Dios. O quien dio la palabra a los profetas del Antiguo Testamento. ¿Estaba escrita? ¿La encontraron escrita en algún papelito por ahí que en esa época ni existían? ¿O los profetas se agarraron del libro de Enoc? No, no. Cristo mismo dijo, yo hago lo que veo hacer a mi Padre. No dijo, yo hago lo que encuentro escrito por ahí. ¿Por qué vamos a negar lo que realmente se ve a simple vista? Y todo el mundo habla de la Biblia, dice creer en la Biblia, llamar la Biblia o lo que llamamos Biblia como palabra de Dios, pero no hacen lo que dice la Biblia. Porque la acomodan a su manera. Una vez alguien me dijo, la Biblia dice que hay que amar a nuestros enemigos. Dije yo, oiga, se le oye bonito. Yo no a algunos enemigos, porque es que yo esa persona, y una vez se regó. Y no. Son experiencias que le suceden a uno. Y esa experiencia me sucedió antes de que yo llegara a los caminos de Dios. Y yo dije, oiga, se oye muy bonito. Dijo, no, a algunos enemigos, porque yo a esa vieja no la voy a perdonar. Un día la perdonó y pudo hablar, ponerse a paz con ella. ¿Ve? Pero asimismo, asimismo las personas, por sus emociones y por sus sentimientos, hacen las cosas. Buscan acomodar la Biblia y lo que está escrito en la Biblia a su acomodo. ¿Sí? Hablan del Dios que habla, pero dicen que son mentiras que te habla a ti. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Entonces es mentira. ¿Cierto? Dice, al final de los tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y dicen que son mentiras, que el Espíritu Santo está con uno. ¿Ve? Los jóvenes verán visiones, profetizarán, y los viejos tendrán sueños. Y dice, yo tuve una visión, anoche soñé con eso son mentiras, eso usted, quién sabe qué, seguro tragó frijoles a la comida. ¿Sí? ¿Qué se comió trasnochado? Algo pasado se tuvo que haber comido. Eso es que usted ya está viejito y eso usted ya anda desvariando. ¿Sí? Eso dicen los que supuestamente creen en la Biblia. ¿Ven? Dice, todo aquel que en mí creyere las cosas que yo hago y aún mayores él las hará. ¿Cierto? Pero no te llaman ni siquiera para orar por un enfermo. Les dices tú, yo voy a tu casa y oro por ti, oro por el enfermo, oro por tu hijo, por tu hija, o por tu esposo, por tu esposa. No. Nadie le dice a uno, vaya a mi casa y ore por ella. Nadie lo llama a uno a decirle, oiga, mire, fulano de tal está enfermo, ore por él. No lo hace. Y la Biblia dice que uno lo puede hacer. La gente se deja morir por no pedir una oración. Pastores que si no les dan, no los llevan en taxi, no van a orar por alguien. ¿Ve?
Pastores que si no les pagan vuelo en primera clase y hotel 5 estrellas con suite presidencial, no van a una campaña, no van a una iglesia. Y Cristo dijo, las zorras tienen nido y el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Ve? El Hijo de Dios, que es Hijo de Dios, no pide nada, no exige nada, no reclama nada, porque la gloria es para Él. Y tú eres un instrumento, tú puedes ser un instrumento, nosotros podemos ser un instrumento, pero no nos podemos apropiar de la gloria de Dios. Como tampoco podemos medir la bendición de Dios por la cantidad de ceros que tenga la cuenta en el banco. Tampoco podemos medir la bendición de Dios por el tamaño de la casa que tengamos. Ni el modelo del carro que manejemos. Yo ando a pie. Pago arriendo. Tengo trabajo. Y no me falta nada. Gloria a Dios por eso. Tengo bendición. Tengo temor de Dios. ¿Qué más necesito? ¿Eh? ¿Por qué le digo esto? Porque dice Filipenses 4:19, que muchos lo conocen, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo aquel que cree en Cristo, confía en Él, confía en Dios, teme a Dios, Dios le suplirá todo. Amén. Y no dice, le supliré el arriendo y lo de la comida, mirar cómo él lo consigue. No, dice todo. ¿Ve? ¿El problema cuál es? El problema es cuando no creemos que no lo merecemos. El problema es cuando decimos que Dios no está conmigo. El problema es cuando decimos que Dios no me da nada. Hace unos días hablaba con alguien y decía, entonces ya me quedé sin bendición, ya me quedé sin emprendimiento, ya me quedé sin negocio, ya me quedé sin... Bueno, pues ya se quedó. Porque le está uno diciendo, mire, haga esto. Ah, no. Si la consigna es entrar a una iglesia, yo por allá no. Yo nunca le digo a alguien, venga a donde yo predico. Porque mal haría yo. Siempre les digo, por sus frutos los conoceréis. Dice la Escritura, ¿cierto que sí? Analice los frutos. Una vez alguien me decía, ¿y a usted qué le envidian? Si usted no tiene nada. Le respondí algo muy sencillo. Tengo una esposa, tengo una familia, tengo un hogar. Mayor bendición que esa para un hombre, no hay. En esta tierra, después de tener a Dios. Y me dijo, sí, tiene razón, es envidiable. Porque hay muchos que tienen una mujer, pero no tienen un hogar. Hay muchos que tienen hijos, pero no tienen familia. Hay muchos que tienen casa, pero no tienen un hogar con familia. Viven en un sitio, pero no tienen hogar. Hay muchos que tienen plata, son pobres. Claro, tienen plata y son pobres. Tienen plata y nadie los quiere. Tienen plata y viven solos. Tienen plata, no saben qué hacer con ella, pero nadie los quiere.
Hay árboles muy grandes que solo dan hojas, que solo tienen hojas. Hay árboles pequeños con mucho fruto. Hay árboles con espinas que nadie se les acerca. Sí, no le sirven de resguardo ni a los pájaros, ni a las aves les sirve de resguardo. Pero hay árboles pequeños y frondosos que todas las aves quieren estar debajo. Eso es Cristo. Ese árbol frondoso, ese árbol de unas ramas extensas, con mucho follaje, pero también con mucho fruto. Abrigo para todos aquellos que quieran venir a Él, para todos aquellos que quieran estar bajo su protección, bajo su abrigo. Un árbol con extensiones, que es el Espíritu Santo. Un árbol con ayudas, que son los ángeles de Dios que velan y te guardan. Un árbol con sombra, que es el Padre. Un árbol que lo abriga el sol, que es el amor del Padre. Es un árbol que da cobijo a todos aquellos que se acerquen. Ese es Cristo. De nada te sirve decir que amas a Dios, que crees en Dios, que temes a Dios, con una cerveza en la mano, con un arma en la mano. De nada te sirve decir que temes a Dios y lo que tienes es robado. De nada te sirve decir que temes a Dios y la esposa que tienes no es la tuya. Y el esposo que tienes no es el tuyo. De nada te sirve decir que temes a Dios y no le das un pan a nadie. Uno escucha hablar a la gente y ve por las redes sociales cantidad de gente criticando a los predicadores y a la gente que da el diezmo. Pero solo Dios sabe que no le botan un pan a un mendigo. No sacan una moneda de su bolsillo para llevarle un pan a alguien. Nunca le dicen a alguien, tome, cómprese una botella de leche, una bolsa de leche y un pan y huevos y llévele comida a su familia. No entran a una tienda, a una panadería y compran 5 o 6 huevos y una bolsa de leche y un par de panes y tome, vaya, coma con su... Nunca. Pero sí critican al que da el diezmo. Sí critican al que lo recibe. No todos se enriquecen con eso. No todos son ladrones. Y aún aquel que da el diezmo lo da de corazón, y cuando se entiende el significado y la bendición que es diezmar, no te importa si el que lo recibe se lo da a la viuda o a los pobres, como dice la Escritura, o se compra un carro. Él es el que responde por eso. Pero tu economía estará siempre protegida y bendecida por Dios. Eso es temor a Dios. No es que yo esté pidiendo, porque no pido nada. Pero el que da el diezmo y lo da de corazón, su economía es bendecida. A muchos les he dicho, mire, diezme. Haga el deber de diezmar. Entienda que es por esto, esto y esto. No me lo dé a mí, llévelo a una iglesia donde Dios le coloque el corazón de llevarlo. Pero diezme. No me lo dé a mí, porque mal haría yo decirle, su economía es bendecida si usted diezma conmigo. No, no, porque yo no soy Dios. Yo no soy Cristo. Soy su instrumento. Y por eso les digo, vayan a una iglesia que Dios coloque en tu corazón diezmar. Va a buscar a Dios,
busque una iglesia y pídale a Dios primero que lo lleve a una iglesia donde Él lo quiera colocar. Porque la gente no debe ir a donde alguien lo invite, debe ir a donde Dios lo quiera tener. Amén. Si pone a Dios primero, mire, Proverbios 3, 1 en adelante dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Eh? Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello. ¿Qué es temor a Dios? Ahí está. Hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Ven? ¿Quieres temer a Dios? Ata la verdad y la misericordia a tu cuello. Cumple las leyes de Dios. Y te vas a dar cuenta que tus años serán largos y prósperos. ¿Por qué? Fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Sabios en su propia sabiduría. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. O sea, que si tú vas a emprender algo y no es, Dios hace que sea. ¿Ven? Si tú vas a trabajar en lo que no debes a trabajar, Dios verá que se haga próspero ese empleo. Que sea remunerado lo justo. Que sea remunerado lo que Él quiere darte. Hasta que tú vuelvas al camino que es. ¿Ven? Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. ¿Ven? Entonces, aun cuando emprendieres algo de tu necedad, Él va a hacer que tú vuelvas y enderezcas tu camino. Te llevará por donde es. No seas sabio en tu propia opinión y teme a Jehová y apártate del mal. ¿Ya? ¿Temes a Jehová? ¿Temes a Dios? No hagas nada sin colocarlo en sus manos. Así estés equivocado. Porque si te fías de tu sabiduría y no esperas la dirección, te equivocas. Pero Dios enderezará las cosas. Así sea echando para atrás, pero que la endereza. Porque así es. Así pierdas lo que pierdas, pero endereza tu camino. No es que es aquí y aquí tiene que ser, no. Si tienes que echar para atrás, echas para atrás. Porque Dios endereza los caminos, endereza las sendas, endereza todo. Pero si sale uno como el bobito que iba a vender el burro, grave. ¿Sí? Dijo, mamá, mañana voy a vender el burro. Le dijo, hijo, si Dios quiere. Dijo, pues quiera o no quiera, lo vendo porque el burro es mío. Y al otro día se levantó el bobito a ir a vender el burro y el burro estaba muerto. Y le dijo, mamá, si Dios quiere, el burro amaneció muerto. ¿Ven? Entonces no es quiera o no quiera, es, Señor, haz tu voluntad. Si me metí por aquí y por ahí no ves, entonces me devuelvo, porque el Señor cierra ya el paso para que no pases, pero te tienes que devolver. ¿Ya? Él no va nunca en contra de su voluntad. Él no va nunca en contra de su palabra. Él no va nunca en contra de lo que ya tiene para ti. Si te echó martillo, del cielo te caen los clavos.
¿Sí o es así o no es así? Hay gente que dice, no, pero es que no sé qué pasa. No, a lo mejor estamos haciendo lo que no es. A lo mejor estamos pensando lo que no es. A lo mejor estamos siendo necios en lo que no es. Y si Dios nos quiere solo para ser predicadores, así pongamos una mina de oro, no vamos a encontrar, así abramos una mina de oro, no vamos a encontrar oro. Así nos metamos a una mina de esmeralda, no vamos a encontrar una. Y si te quiere para vivir en una carpa, así vivas en medio de palacios, la tuya es la carpa. ¿Por qué vives en una carpa? Para que seas humilde, para que no se enaltezca tu corazón, para que no seas orgulloso, para que no seas altivo. Porque si tú sales de la carpa, fíjate cómo te miran los que están al lado. Y si tú vivieras al lado, mirarías al de la carpa conforme el de al lado te mira a ti. Hasta que tú no aprendas a reconocer que tú vives en una carpa porque Dios así lo quiere, entonces Dios no te pone en un palacio. Porque ya aprendiste a ser humilde. Pero no hemos ni siquiera mirado bien al que nos limpió los mocos y ya queremos que Dios nos bendiga con un palacio. No honramos a nuestro padre, a nuestra madre, no los honramos, pero queremos que Dios nos bendiga con una limusina. Criticamos el burro que tiene el vecino de cargar leña y queremos que Dios nos dé un carro. Temor a Dios es obrar conforme al corazón de Cristo. ¿Difícil? No. Pero tampoco es tan sencillo. Imposible menos, porque Cristo lo hizo. Y si creemos en Él y Él nos da la fortaleza, Cristo nos da su fuerza, su fortaleza, su sabiduría y nos acompaña, lo vamos a lograr. Pero tenemos que hacerlo de corazón. El bobo dijo, quiera o no quiera, lo vendo porque el burro es mío. El burro amaneció muerto. ¿Ve? Quiera o no quiera, yo me voy para Estados Unidos. Así paga el tiquete, no puede viajar. Quiera o no quiera, esa mujer se casa conmigo. Viene otro y se la lleva y ahí se quedó mirando un chispero. ¿Ven? No descanso hasta que usted no sea mía. Ahí no va a descansar. Sabio en tu propia sabiduría. ¿Ven? Dice, encomienda a Dios tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pueda que te equivoques, sí. Porque a veces somos impulsivos, a veces somos necios, a veces somos arrogantes. Pero si tememos a Dios, reconocemos nuestras faltas, el Señor, me equivoqué, perdóname. No era por ahí, perdóname por no encomendar a ti esta situación. ¿Se perdió plata? Se perdió plata. ¿No funcionó? No funcionó, pero vamos para atrás. ¿Sí? Un ministerio para predicar, no va uno a ir a decir, voy a tomar una bodega que me vale 5, 10, 15 millones de pesos el arriendo, porque eso ya mañana hay 1000 personas congregándose y diezmando y con eso pagamos. No, el que tiene negocio sí lo hace, el que tiene negocio. Y el enemigo llena esas bodegas. Pero cuando las cosas vienen de Dios, no entran así. Las cosas, cuando vienen de Dios, no necesitamos ni siquiera bodega, ni siquiera iglesia.
Somos testimonio, pero a la gente no le gusta el testimonio. ¿Se han dado cuenta ustedes? Que a la gente le habla a uno del testimonio y ni siquiera lo buscan a uno para orar, lo que les decía ahorita. Ni siquiera dicen, oiga, ore a ver qué pasa. Esta semana hablaba con alguien y yo le decía, pues, si tú quieres yo voy a tu casa y oro por la niña. Decía, no, es que yo no voy a iglesias. Yo para pedirle a Dios le pido allá en mi casa. Yo no. ¿Qué hacemos? Eso es ser tonto, porque es una niña la que se está muriendo. Yo solamente le dije, Señor, perdónala porque no sabe lo que hace. Ten misericordia de esa niña, porque ¿qué hacemos? Hágase tu voluntad. Y cuando se hace la voluntad del Padre y según nuestra fe, ¿cómo nos va? Perfecto. Mejor nos sale. Porque la voluntad de Dios es perfecta, agradable y perfecta. ¿Listo? Conclusión. No olvides de mí tu ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Amén. Amén. Eso es lo que debes hacer con temor a Dios. ¿Para qué? Para que seas bendecido. Para que el día que Dios pese tu corazón pueda quedarse en la balanza. La mayoría son corazones huecos, vanos, con odio, con falta de perdón, con rencor, con resentimiento, sin amor. ¿Sí? ¿Qué dice? Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. La verdad si lluevan pepas, les digo yo, ¿no? La verdad si lluevan pepas. Sí. No, no, la verdad, lo que sea. Así, después de que usted diga la verdad, Dios respalda al que dice la verdad, ¿sí sabía, no? Entonces, esto es lo que el Señor ha colocado hoy en mi corazón para que hablara y tengamos en cuenta que temer a Dios no es hacer lo que nosotros queremos, sino lo que Dios nos manda hacer. Y el día que nos equivoquemos, hacer un acto de arrepentimiento y decir, Padre, perdóname. Perdóname, me equivoqué. Perdóname. Y así, un día podemos alcanzar la estatura de un varón perfecto como lo fue Cristo. Amén. Amén. Para ustedes allá en sus casas, que sea el Señor Jesucristo bendiciéndolos, que el nombre de Dios siempre esté sobre sus cabezas, para que Dios Padre, creador de los cielos y la tierra, los alcance y haga misericordia a millares en sus vidas, en sus familias, en sus hogares, en su economía, y siempre haya provisión y paz de reino en sus hogares. Los bendigo. Amén. Amén.